De vuelta estamos a nuestro 8º programa de Hoy Nos Parece Natural, ya con nuestro invitado especial, Rafael Pascual en el piso. Recién escuchábamos a Las Pastillas del Abuelo, Rompecabezas de Amor, del año 2016. Bueno, Rafa, te presento. Rafael es dirigente de la Unión Cívica Radical, de extrema trayectoria de la Ciudad de Buenos Aires y del país. Fue diputado nacional en varias oportunidades, la primera en el año 1985 y en el año 1999 ocupó el cargo de presidente de la Cámara de Diputados de la Nación durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Y en el 2015 fue presidente de uno de los bloques radicales en la famosa Convención de Gualeguaychú, en la que se discutió esto que dio inicio a este programa y una de las coaliciones más importantes de los últimos años, y que cambió un poco el panorama de la política o cómo se fue trabajando los partidos y bueno, cómo llegamos a hoy. ¿Querés contarnos un poco de eso? También por ahí encadenarlo con, bueno, porque la primera experiencia fue la del 99. Hola Rafa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. No, al contrario. Sí, en realidad la primera experiencia habría sido la del 99, salvo que nos remontemos en la historia al 46, ¿no? Con la Unión Democrática, pero el radicalismo no tenía tradición de acuerdo para nosotros o de frentes. Es un valor usado fundamentalmente por el peronismo, que siempre recurrió a los frentes. Nosotros teníamos como un valor indiscutible la intransigencia, que venía de la época de Irigoyen, pero bueno, Irigoyen representaba a la totalidad del pueblo y esto después se fue desgranando y el radicalismo pasó a representar a un sector del pueblo importante, pero sector al fin. Y ustedes dicen bien, sí, de la época moderna convengamos en que el acuerdo celebrado en el 2015 a partir de la Convención de Gualeguaychú implica una nueva manera de relacionarse los partidos políticos para enfrentar procesos electorales. Y para esto es muy importante tener presente cuál fue la elección anterior, la presidencial del 2011, porque en la elección del 2011, que Cristina Fernández obtiene el 54%, la oposición fue atomizada, no dividida. Totalmente. Donde Hermes Wiener sacó creo que un poquito menos del 17 y después vino Ricardo Alfonsín, Duhalde, Rodríguez Sá y algún otro que entre todos sumaban casi el 40%, ¿no? Te interrumpo, Rafa. Yo me acuerdo que en ese momento decían el problema no es que Cristina haya sacado el 54, sino que el segundo haya sacado el 17. Exactamente, claro. exactamente. Y no es el no es el caso de que haya habido dos partidos donde la diferencia haya sido de 30 puntos porque participaban solamente dos opciones. Acá hubo muchas opciones. Yo creo que fue una lectura muy inteligente y elogiable de la dirigencia política argentina llegar a un acuerdo para terminar con esa atomización que tanto daño le había hecho a la oposición. Contribuyó mucho el autoritarismo del kirchnerismo y la forma en que desarrolló la política desde entonces, porque, bueno, tal vez este sea un mal que nosotros le endilgamos exclusivamente al kirchnerismo, pero me parece que es un mal de la política argentina de los últimos tiempos, la falta de capacidad de diálogo, ¿no? Habida cuenta de que desde mi punto de vista, si bien es cierto el diálogo es algo que se puede celebrar entre dos partes exclusivamente, que no hay diálogo entre uno solo, porque si uno es un monólogo, también es cierto que el que tiene la mayoría es el que tiene que convocar. Exacto. De modo que los diálogos parten de gestos de grandeza. Exacto. Vos hablabas, digamos, porque nosotros la idea era hablar un poco de el tema de la alternancia como valor de la democracia, ¿no? La democracia también necesita de la alternancia para seguir consolidándose. Empezamos los primeros programas hablando del triunfo de Alfonsín, bueno, después ganó Menem, la primera vez que se le traspasaba la banda en democracia a un presidente de otro partido. Después, bueno, vino la alianza y la sociedad entendía que había que hacer algo para no continuar con tanta hegemonía del kirchnerismo. En ese momento fue muy debatido en el radicalismo esta idea de conformar una alianza que era en un momento en el que el radicalismo podía hasta no conducirla, porque la del 99 era una alianza que el radicalismo conducía en primer lugar.
¿Cómo vieron eso internamente ustedes? Mira, a mí me parece que lo primero que tenemos que aclarar es que la alternancia es una, iba a decir alternativa, pero es muy redundante, pero es una posición distinta o contraria, antagónica de la perpetuación. Claro. ¿No es cierto? Porque si vos te basás exclusivamente en lo teórico o en lo formal, el kirchnerismo tuvo alternancia, porque fue Néstor, después fue Cristina, pero hubo perpetuación porque el modelo era el mismo. Los hijos no fueron porque no tenían edad, pero si no, hubieran seguido in eternum. Entonces, lo importante es que se tomó conciencia de terminar con un intento de perpetuación en el poder, porque ellos habían diagramado una forma que era primero Néstor 4 años, después Cristina 4 años, Néstor de nuevo, no fue de nuevo porque hubo un problema de salud ahí antes de morirse, y bueno, y después se murió, de modo tal que se quedaron solamente con una espada. Pero la dirigencia fue madurando esto. Yo por eso hice referencia a esa elección donde la atomización fue tan grande, porque me parece que ese es el punto de partida, claro, y la toma de conciencia de que hacía falta hacer determinados acuerdos. Desde el punto de vista nuestro, de la Unión Cívica Radical, siempre pensamos en liderar ese acuerdo, esa alianza, ese frente. Las consecuencias del 2001 hicieron que hubiera una fuga de votos del radicalismo a todos los sectores. Si ustedes toman la elección del 2003, que se hizo con un sistema de ley de lemas encubierta, donde el peronismo fue con 3 candidatos y el no peronismo con 3 candidatos, todos surgidos del radicalismo, claro, digo, Carrió, López Murphy y Leopoldo Moró, vos ahí vas a encontrar el origen de esto, es decir, el punto de partida de la toma de conciencia de lo que se pergenió a partir de Gualeguaychú, y ahí vas a encontrar a dónde fueron a parar los votos radicales, porque nosotros sacamos con la fórmula Moró-Losada el 2%. Claro. Sí. Y el único radical competitivo, radical entre comillas, que ya no pertenecía al partido, que era Ricardo López Murphy, estuvo a punto de entrar en el balotaje que se dilucidó entre 2 alternativas peronistas. Sí. Después, bueno, Menem se bajó, pero hubiera ido al balotaje, ¿lo es cierto? Sí, hubiera podido haberlo. Entonces, ahí es donde nosotros perdimos, en ese 2001, nosotros perdimos una cantidad de electorado muy importante. Yo creo que también, y sin ánimo de hacer revisionismo, pero sí con el ánimo de buscar las causas o las razones, también hay que buscar un poco en el Pacto de Olivos, porque nosotros... justo eso lo hablamos hace unos programas. Bueno, en el Pacto de... Mira, esto requiere una breve digresión. Dale. Yo sostengo que cada vez que el radicalismo hizo acuerdos con el peronismo, lo sufrió electoralmente. El abrazo Perón-Balbín, que fue hecho con otra intención, porque había sectores violentos que hacían peligrar la democracia argentina, y ese fue el acuerdo de Perón y Balbín. Al radicalismo le hizo perder casi el 18% de los votos, porque si vos tomás la elección del 11 de marzo del 73, que gana Cámpora con el 49%, Balbín obtiene el 22% y un poquito más, pero Manrique saca casi el 18% de los votos. Esos son votos, si vos querés, antiperonistas, pero que nos habían votado siempre habían votado al radicalismo. A ver, no es cuestión de gorilismo o no gorilismo, es cuestión de un análisis de lo que ha pasado en las elecciones en la Argentina. Y acá siempre hubo un sector que votó al peronismo y otro sector que votó en contra del peronismo. Exacto. De ese sector que votó en contra del radicalismo, del peronismo, el radicalismo siempre fue la cabeza, siempre fue el que puso los candidatos, aún en la Unión Democrática, donde los 2 candidatos, presidente y vice, eran radicales, claro, y los otros votaron al radicalismo, ¿no es cierto? O sea que era una alianza sui generis, digamos. Pero andando en el tiempo, vos tenés el abrazo Perón-Balbín, que le cuesta eso al radicalismo. Después tenés el Pacto de Olivos y la reforma constitucional, que le cuesta mucho al radicalismo, porque es la primera vez en la historia
que el radicalismo sale tercero en una elección nacional con la fórmula Masachesi y Antonio Hernández. Sí. Es cierto que después se gana en el 99 con la alianza. Se gana por varios factores que no tienen que ver con el deterioro del radicalismo desde el punto de vista electoral. Se gana primero porque se hace una alianza muy inteligente, donde se incorpora, con el mismo criterio que después se hace Gualeguaychú, se hace una alianza para terminar con el menemismo. Correcto. Y además porque el radicalismo tenía una figura, un gran candidato, que era Fernando de la Rúa. Candidato natural. Después, las consecuencias de su presidencia es otra discusión. Pero como candidato, Fernando era un candidato extraordinario. Había ganado todas las elecciones en las que participó, había hecho una gran gestión en la ciudad de Buenos Aires, que era lo que se le endilgaba, que no tenía antecedentes ejecutivos, que a veces se piden y a veces no, porque Alfonsín fue uno de los mejores presidentes que tuvo en Argentina y no tenía ningún antecedente ejecutivo cuando asumió el 10 de diciembre del 83. Creo que ninguno de nuestros presidentes ha tenido pasos por el Ejecutivo. No, pero sí, bueno, después Kirchner, que fue gobernador. Del radicalismo. ¿De los radicales? No. Y bueno, cada vez que nos toca Ilia, pero tampoco había llegado porque fue anulada la elección, que había ganado como gobernador. Así que, sí, nos caracterizamos por poner novatos. Ahora va a salir que digo que los radicales. No. Podríamos decir entonces que el costo siempre político en estos acuerdos entre el radicalismo y el peronismo lo terminó pagando el radicalismo. No tengas ninguna duda de eso. No tengas ninguna duda, porque yo creo que eso tiene que ver con las características de nuestro electorado. Nosotros tenemos un electorado que analiza mucho el voto. Y el peronismo tiene un electorado más fiel, digamos. Y no lo subestimo, ¿eh? No. Son dos formas distintas. Yo me acuerdo que en el 2015, justamente una de las cosas que decían era el Pacto de Olivos como una cosa que no había salido bien, y después, se terminó reivindicando ambas cosas, se van entendiendo. Mirá, yo tuve protagonismo, no en el primer plano, pero yo voté, yo era diputado cuando se votó la declaración de la necesidad de la reforma, y nosotros votamos en contra. El sector, el que estaba yo, con De la Rúa, el sector de Freddy Storani, la Corriente de Opinión Nacional, estábamos en contra de la reforma de la Constitución. Sí. Y sobre todo de la reelección, y sobre todo de la eliminación del colegio electoral. Pero, siempre hay un pero, yo reivindico el pacto como acuerdo político, porque reivindico los acuerdos políticos. Es muy importante y sería muy bueno para la Argentina si tuviéramos dos líderes como Alfonsín y Menem, cada uno representando sectores absolutamente antagónicos, que puedan sentarse en una mesa y llegar a determinados acuerdos. Siempre eso es favorable. Después la Constitución, nosotros no estábamos de acuerdo con algunas cosas, por eso votamos en contra, pero lo que sí, el fin no querido seguramente por Alfonsín era que el radicalismo perdiera su capacidad de oposición. Claro. Por eso, como radicales, vemos con cierta sorpresa arreglo de entre gallos y medianoches de lo que se dice ahora el pacto de Acasuso, ¿no? Porque yo recuerdo cuando Menem y Alfonsín acordaron la reforma, pero eso después hubo una elección para convencionales constituyentes, se discutió en los partidos. Por supuesto. Bueno, perdóname, nosotros estábamos en contra, pero la Convención Nacional resolvió apoyar eso, y nosotros acatamos la decisión salvo que no le votábamos la reforma constitucional. Claro. Fue la única vez en mi vida que estuve tres veces fui diputado nacional, que voté en contra de algo que había decidido el partido. La única vez. Claro. Y fuimos unos cuantos. Pero una división importante, ¿no? No, por supuesto. Pero te voy a dar otro dato también, que tiene que ver con el color. Lo más importante de la reforma de la Constitución era el núcleo de coincidencias básicas. ¿Por qué? Porque como se sabía que la mayoría en la convención la iba a tener el peronismo, Alfonsín y el radicalismo quiso asegurarse que no se fuera más allá de lo que se había acordado. Por eso se votaba que se reformaba no cualquier cosa, sino el núcleo de coincidencias básicas. Cuando se vota el artículo del núcleo de coincidencias básicas, pierde el núcleo de coincidencias básicas.
Claro. Y entonces se pidió una reconsideración y algunos de nosotros, de los que votamos en contra de la necesidad de la reforma, votamos a favor de ese artículo para que, ya que se iba a reformar la Constitución, se hiciera en un marco acotado de lo que se había acordado. Qué interesante esto que decís, Rafa. Pensaba si este derrotero que vienen sufriendo los partidos políticos y el bipartidismo en la Argentina implicaría, ahora que ya hay un sistema de coaliciones, digamos, que nunca más se vuelva al bipartidismo. ¿Cómo lo ves eso? Y habría que hacer futurología, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil que se vuelva al bipartidismo. En primer lugar, porque yo creo que, salvo la Unión Cívica Radical, no existen partidos organizados a la manera que nosotros entendemos y que la sociedad argentina entendió como partidos políticos. Es decir, los únicos que reunimos la Convención Nacional, que elegimos el Comité Nacional, que tenemos bloques organizados que discuten semanalmente cuáles son los temas a tratar, es la Unión Cívica Radical. Esto es un dato objetivo de la realidad. Me parece también que la irrupción de nuevas formas de comunicación, lo hablábamos antes, las redes sociales, inciden. Yo no quiero decir en contra, porque parece que yo estuviera en contra de las redes sociales, todo lo contrario, pero inciden en las formas tradicionales de organización de los partidos. Vivimos en una sociedad distinta, nueva, en muchos aspectos mejor, pero en esta sociedad hay mucha menos tertulia, hay muchas menos reuniones de la manera que se concibieron los partidos políticos. Nosotros tenemos partidos políticos concebidos sobre la base de una sociedad que se reunía permanentemente en los cafés, en los bares, en los clubes, donde había diálogo, donde había discusión. Esto se hace de otra manera ahora. No digo que no lo haya, pero se hace de otra manera. Fueron concebidos en una sociedad con un concepto de la lectura más universal que el de ahora. Hoy son muchos menos los que leen que los que leían en aquella época. Cuando yo era chico, cualquiera de la edad de mi papá y de los papás de mis amigos, con un bachillerato, era un erudito, era un tipo que sabía de todos los temas, porque había una enseñanza más universal, más universalista, que abarcaba todos los temas. Bueno, esto también incide en los partidos políticos. Hoy es todo muy, no quiero decir violento la palabra, pero muy vertiginoso. La forma en que se desarrolla la política. Mucho más reflejo y menos reflexión. Exactamente, muy buena definición esa. Cuando yo me inicié en la militancia al principio de la década del 70 y después tuve la suerte de estar muy cerca de Balbín y de acompañarlo en muchas reuniones, el partido era otra cosa. En cada provincia había 2 o 3 dirigentes a los que Balbín, y después Alfonsín también lo hizo, consultaban para cualquier decisión. Claro. Y tenían, como si te dijera, conversaciones de base. Es decir, ellos tenían un diálogo tan profundo en determinadas circunstancias que eso que habían hablado después les servía para tomar otras decisiones, porque habían hablado del marco. Después el presidente del partido tomaba la decisión que tenía que tomar para cada circunstancia, pero había una consulta permanente. Hoy seguramente, y lo hacen los dirigentes, pero se hace de otra manera. Son muy puntuales las consultas, muy, muy específicas. Por eso yo creo, además porque la sociedad, no diría que se ha atomizado, pero sí se ha dispersado del bipartidismo tradicional. Hoy podemos aspirar a que haya un bipartidismo, un coalicionismo, ¿no es cierto? Porque en algún punto, para ahí te quería decir, hablando de que el radicalismo siempre fue perdiendo un poco su electorado, después un poco lo recupera. Yo también siempre digo que a los radicales también es mucho más exigente el voto, así como bien lo decías. Absolutamente. Porque representamos determinadas cosas, también nos decimos que somos con determinados valores, entonces la sociedad es como muy justiciera en ese sentido. Nosotros quería preguntarte a vos si pensás lo mismo un poco del peronismo también, si están más atomizados, si también en algún punto ellos son también una coalición de peronistas. Y sí, pero ellos fueron siempre. Pero ellos lo fueron siempre. Nosotros adolecemos en esta sociedad, como dice mi amigo Natalio Botana, esta democracia de candidatos, nosotros adolecemos de candidatos nacionales.
Por eso nos va bien en las provincias y no nos va bien nacionalmente, porque tenemos un déficit muy importante en la provincia de Buenos Aires. Afortunadamente hemos recuperado el electorado en la capital con la figura de Martín Lustó, que, bueno, perdió por nada, pero compitió y fue absolutamente competitivo, valga la redundancia. Pero tenemos un agujero negro en la provincia de Buenos Aires, donde no tenemos candidato a gobernador, donde no puede surgir un candidato a presidente, y tampoco de las provincias hasta ahora. Esperemos que con los nuevos gobernadores surja una figura con la que podamos competir. Si no, vamos a estar sujetos siempre a una confederación de partidos provinciales. Exacto. De radicalismos provinciales, ¿no? Por supuesto, de donde posiblemente pueda surgir alguna figura, pero también va a estar sujeto a la extorsión del gobierno nacional. Es muy difícil. Yo tengo teorías para todo, ¿no? Pero a mí lo de Massa me preocupaba mucho porque tenía miedo a que volviéramos a lo de Kirchner, ¿no es cierto? Claro. Que Massa nos sedujera a los gobernadores, de a uno, a los intendentes, claro. Bueno, un poco la idea de este grupo de gobernadores que actúan un poco como en bloque es importante para que no suceda eso en el futuro. Ojalá, yo tengo mucha esperanza en eso. Son muy buenos los gobernadores que han sido elegidos, todos tienen una larga militancia, y bueno, pero hace falta una conducción nacional, siempre. Siempre. Que también es difícil, ¿no? Porque yo te iba a interrumpir cuando vos me estabas por preguntar y te iba a decir que a los radicales le pedimos que tengan 70 años de antigüedad en el partido y 45 años de edad, ¿no? Les pedimos imposible. Exacto. Y 80 de afiliados. Claro, por eso te digo, sí, 70 años del partido y 45 de edad es una cosa... Rafa, vos, ahora me parece a mí que un rol fundamental lo va a tener el Congreso a partir del 10 de diciembre. Sí. Vos fuiste presidente de la Cámara de Diputados, un lugar clave, un lugar de diálogo, un lugar de negociación en el buen sentido de la palabra, de búsqueda de consensos. ¿Cómo lo ves este próximo Congreso? ¿Y cómo ves esto que está pasando con la decisión de quién será el presidente de la Cámara de Diputados? Si hay tanto en juego en eso, ¿no? Sí, hay bastante en juego en eso, sí. Es importante el presidente de la Cámara de Diputados, en la medida que pueda servir de articulador. De cualquier manera, en esto yo te diría que va a tener una extraordinaria influencia las medidas que el gobierno tome y la repercusión que estas medidas tomen en el primer tiempo en la sociedad. Si vos te remontás al gobierno de Néstor Kirchner, que fue un gobierno muy débil desde el punto de vista electoral, porque sacó menos votos que Arturo Illia, al que le dilgaron siempre ser un gobierno débil de origen. El de Néstor Kirchner fue muy débil, pero tomó 4 o 5 medidas iniciales con la Corte Suprema, y después al poco tiempo le vino el viento a favor de la economía, que generaron un consenso en la sociedad a favor de él, y que los peronistas en ese caso se alinearon, aunque no eran kirchneristas, pero se alinearon porque al gobierno le iba bien. Claro. Yo quiero decir con esto que se abre un periodo de expectativa con respecto a lo que va a ser Milei, con los reparos que todos tenemos, pero lo cierto es que en estos primeros días, si bien no borró con el codo lo que había dicho en la campaña, pero lo morigeró bastante y lo atenuó bastante. Lo que no quiere decir que no lo vaya a hacer, y lo que no quiere decir que con esas medidas que tome no consiga una expectativa favorable. Personalmente creo que si sigue en esa línea va a ser muy malo para el común de la gente, pero eso no quiere decir que no tenga consenso. Son dos cosas distintas. Hemos pasado, el gobierno de Menem fue un gobierno terrible para la Argentina, cuyas consecuencias las seguimos pagando, como por ejemplo el tema ferrocarriles, y, sin embargo tuvo consenso, tanto consenso que consiguió la reelección, y tenía tanto consenso que nos amenazó con un plebiscito si no hacíamos la reforma constitucional. O sea que las medidas negativas para el pueblo en el momento no necesariamente generan un consenso en contra. Correcto. Iba a decir justo eso, porque venía en el subte, pensaba algunas cosas,
Y porque lo escuchaba a Milei diciendo, no, porque el 70%, el 80%, no me acuerdo el porcentaje, pero era alto, de la gente votó diciendo de que, bueno, iba a haber un ajuste, de como que estaban de acuerdo en ese sentido. Entonces eso es algo que un poco me atemoriza, como decís vos bien. Y cuando hablábamos del 2001, que había que salir de la convertibilidad, que no era un tema para la gente no quería salir de ahí. Pero la gente iba a Miami. Amén, entonces había un consenso en la sociedad de no hacer determinadas cosas y la política. Pero vos fíjate que ahí, ese es un punto importante, porque a mí me parece que esto de Milei es una cosa muy rara. Uh-huh. De la Rúa dijo conmigo $1 $1, y se ató a eso porque él quería cumplir con su palabra, porque veníamos de Menem, que acababa de decir, si yo, revolución productiva y salariazo, dice, si yo les decía la verdad no me votaba nadie. Exacto. Ahora, Milei es exactamente al revés. Uh-huh. Milei le dijo la verdad y lo votaron. Es decir, la verdad. La Sí, verdad sí. de lo que él pretende, ¿no es cierto? Es decir, yo los voy a joder a ustedes, Sí, pero sí, sí. vótenme. Uh-huh. Y lo votaron. Y lo votaron, hay casos paradigmáticos. En Tierra del Fuego habló del fin de la promoción y ganó. Y ganó. Llamale H, qué sé yo, no sé, yo no tengo explicación Son para ese tipo de cosas. Los misterios. Los misterios del voto. Ajá. Porque, Porque aparte un voto que cambió 3 veces. sí, claro. Milei, después Massa y después nuevo Milei. Sí, pero él estuvo siempre en el marcador. Siempre, Sí. siempre. Él no salió De tercero. verdad. No salió de la primera plana. Claro, él estuvo ahí con la sorpresa inicial. Exacto. Que nosotros le endilgamos a que lo dejaron correr, que no. Sí, pero- Vamos a un tema de música y después cerramos la charla con Dale. Rafa Pascual. Chao. De vuelta, estamos en el programa. Hoy nos parece natural, octavo programa, anteúltimo. Uh-huh. Recién escuchábamos a Ciro y los persas con La Rosa. Rafael, ¿qué fue Gualeguaychú para el radicalismo y para la Argentina? Bueno, yo creo que fue el punto de partida para una nueva manera de relacionarse los partidos políticos y fue muy beneficioso para la Argentina. Que hubiera podido ser mejor, no hay ninguna duda. Uh-huh. Todo es perfectible, pero fue un avance. Está dicho antes, desde dónde veníamos, de la dispersión, de la atomización que veníamos, a lograr una fuerza competitiva, tan competitiva que ganó las elecciones y le puso un freno al kirchnerismo, que no fue un freno definitivo porque justamente por las falencias que nosotros señalamos. No hubo un gobierno de coalición, sino que fue una coalición meramente electoral. Uh-huh. El radicalismo participó del gobierno solamente desde el Parlamento y con algunas presencias en algunos ministerios que no hacían al fondo de la cuestión económica ni de la cuestión social. Y bueno, y eso derivó en una serie de errores que cometió el gobierno del presidente Macri que lo llevaron a perder las elecciones. Nosotros en aquel momento, ustedes saben, como bien dijeron en la presentación, yo presidí el bloque que perdió en aquella votación. Nosotros, contrariamente a lo que se dice en algunos medios de comunicación, nosotros no proponíamos una alianza con Massa, nosotros proponíamos una alianza más amplia que incluyera Exacto. a Massa, pero por supuesto con Macri, con la coalición cívica y con todos los que formaron Cambiemos entonces, más Massa. Bueno, estaba tan planteado así que el candidato a presidente, si ganaba los que ganaron efectivamente, que eran, digamos, sin Massa, para darle alguna denominación, Sí. iba a ser Ernesto Sanz, como lo fue. Pero si hubiéramos ganado nosotros, el candidato hubiera sido Julio Cobos, porque iba atado en la votación quién iba a ser el candidato a presidente. Así que las diferencias estaban planteadas. Lo demás es contrafáctico, que hubiera pasado. Sí. No vale la pena volver atrás. Yo creo que fue positivo. Yo creo que Gualeguaychú fue muy positivo, fue un debate muy rico. Las consecuencias, bueno, nosotros participamos de un gobierno no como hubiéramos querido, y ahora aspiramos a que Cambiemos se mantenga, se fortalezca y que el radicalismo tenga una participación mucho más protagónica. Eso te quería preguntar. ¿Qué pasó de ese Cambiemos que gana en el 2015 al Cambiemos que después pierde, pero en el 21, Juntos por el Cambio, me va muy bien, porque no nos olvidemos que en el 21 le fue muy bien? ¿Qué pasó para que directamente entre tercero ahora en el 23? Y yo creo que las desavenencias del PRO, la incapacidad de Mauricio Macri de conducir
a su fuerza. Un líder no puede permitir que haya una interna tan virulenta entre dos candidatos del mismo partido. No lo puede permitir. Él tenía que haber logrado un consenso. Esa interna que terminó en las PASO lo desangró a Juntos por el Cambio. Nosotros también tenemos nuestra responsabilidad. El radicalismo apostó en ambos casos, en ambos sectores, a hacer segunda línea, y bueno, pagamos un costo también por eso. Bueno, llegamos ahora sí a esta última pregunta. Llegamos hasta el final. Nada, quiero recordar también en el 2015 lo importante que fue que el partido no estaba en casi ningún lado y empezó a estar en todos lados, y todo el país estuvo mirando esa convención del radicalismo en el 2015. Me parece un punto importante, tanto así que de nuevo siempre estamos, si bien nuestro electorado pareciera ser que no es el más amplio, pero le ofrece al partido de las coaliciones un peso muy, muy importante. Institucionalidad. No tengas ninguna duda, y eso se va a plasmar en el próximo Parlamento. El radicalismo va a tener, a pesar de que no tiene la cantidad de diputados que tuvo en otras oportunidades, ni de senadores, pero va a jugar un rol protagónico porque es el que va a poner mesura, el que va a hacer aprobar las leyes que correspondan y oponerse a las que no. Exacto. Bueno, te llevo al 83. A la pregunta que le hacemos Yo no había nacido. A la pregunta que le hacemos a los invitados, porque acá estamos recordando estos 40 años que comenzaron aquel día. ¿Dónde estabas recibiendo los resultados el 30 de octubre del 83? En el comité. Muy bien. Contanos un poquito. Y bueno, nosotros abrimos el comité, que todavía está abierto, en Patagones 2966 en ese momento. Ahora estamos en Patagones y Labardén, en el 82. Claro. Y bueno, y ahí empezó toda la epopeya de la democracia. Nosotros no estábamos en la interna con Alfonsín, pero una vez culminada la interna trabajamos como nunca para que Alfonsín y el radicalismo sea gobierno. Y bueno, y escuchamos los resultados ahí, toda la gente reunida en la calle, había muchísima gente, realmente fue increíble. Teníamos una televisión chiquitita, todavía había radios y qué sé yo, pero bueno, muy, muy, muy emocionante. Algunos de nosotros ya teníamos muchos años, unos cuantos años de militancia. Nos habíamos incorporado después como consecuencia de la caída de Ilía, y bueno, eso la injusticia de aquel golpe militar nos llevó como jóvenes a sumarnos al radicalismo sin ninguna otra sin ningún otro objetivo, sin ninguna otra ilusión que luchar para que haya una sociedad mejor. El radicalismo no ofrecía alternativas de gobierno, es decir, el éxito, bueno, nunca fue un requisito en el radicalismo, ¿no? Correcto. No es algo fácil de alcanzar. Exacto. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por venir con nosotros a compartir este homenaje a la democracia, y bueno, también, por supuesto, fuiste parte de esta construcción. Te queremos dar un obsequio, es un Alfonsín pequeño hermoso, en hermoso. 3D para poner en la biblioteca. Muchas gracias. Muchas gracias. Para que nos siga acompañando y consolidando. Y nos ilumine. Exactamente. Gracias, Rafa, nuevamente. Nos estamos viendo en la trinchera para seguir trabajando por una Argentina mejor. Muchas gracias, han sido muy amables. Nos vemos entonces la semana que viene a todos los oyentes. Gracias.